Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, la palabra del Señor que llega hasta nosotros, que nos empuja, que nos entusiasma y que nos hace vivir sobre todo su palabra, que tiene que llegar a nuestro corazón y nos tiene que enseñar, nos tiene que ayudar, dar pasos concretos. Estamos leyendo con San Lucas esta teología maravillosa. Una teología que se compromete con el pueblo, una teología que llega sobre todo a la gente más necesitada en el sentido también de esa pobreza, pero no pobreza simplemente material, sino que esa pobreza verdaderamente de reconocer que ñande yarane diga tú ya pomba ebe. Esa es la verdadera pobreza. El reconocer que somos Adán. Adán en hebreo significa Adamá, tierra. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y entonces estamos recordando nuestra propia condición humana, nuestra propia condición de criaturas, hijos de Dios. Bueno, queridos hermanos, seguimos nosotros en nuestra reflexión desde este capítulo tan interesante en que Jesús cura. Primero, cura a esta mujer, ¿verdad? En el medio se pone una mujer, dice 12 años, que estaba ahí enferma, que había gastado de todo, pero que con el hecho de tocar, aquí estamos subrayando el hecho de tocar. En este curso bíblico queremos subrayar, insistir, mirar, ver cómo Jesús actúa, ¿verdad? A través de estos signos que nos ayudan también a nosotros, un tocar, pero ni que ya en el curso bíblico anterior de los otros días, el tocar que no significa simplemente entonces en el aspecto físico, simplemente, sino que va mucho más allá, en el aspecto espiritual, en el aspecto de la vida, en el aspecto ¿verdad? O sea, entrar en la situación del hombre, entrar en la situación de las personas, entrar en esa situación donde nosotros encontramos esa fuerza salvadora de Dios. Bueno, queridos amigos, vamos a mirar entonces. Ante Jesús la enfermedad ya no es poder que nos destruye y esclaviza. Para todos los enfermos ha ofrecido Jesús un tipo nuevo de vida más profunda, un reino que no acaba. Tampoco está la muerte entre las fuerzas que nos matan. Tampoco, ¿verdad? Tampoco está la muerte entre las fuerzas que nos matan. La muerte es sueño y es Jesús el que domina en ella. Esto también es importante. La muerte es sueño y es Jesús el que domina en él.
Con esto hemos podido llegar hasta el misterio que se esconde en ese hombre. Llegar hasta el misterio profundo, es decir, de un Dios, ¿verdad? Del Dios que nos salva. Esta pues la propuesta del Evangelio. Evangelio, buena noticia, justamente está apuntando al deseo, ¿verdad?, que tiene Dios de levantarnos, de sacarnos, de fortalecernos, de animarnos, de entusiasmarnos, ¿verdad?, en este camino de fe. ¿Quién es este? Así preguntaba el Bautista. Y respondía Jesús mostrando el reino allá en el fondo de sus obras. Jesús es la expresión de un reino nuevo. Ofrece la palabra decisiva, tiene fuerza sobre el mundo y sus poderes, sobre el diablo que esclaviza, sobre el mismo estar hundido del dolor y de la muerte. Bueno, vamos entonces un poco aquí a acentuar y vamos un poco aquí a mirar algunos elementos que nos ayudan, ¿verdad?, a crecer. Primero, la pregunta, ¿quién es este, verdad? ¿Quién es este? Ante tanta acción, están ya popeñan de yarana, a bella esa es naya, a bella y que beta hina, allá estudia beta hina con situación, porque ya de ya está ya esa, qué pasos concretos se están realizando, ¿verdad?, en este camino de fe. ¿Quién es este? El Juan el Bautista mismo que pregunta. Jesús responde mostrando el reino allá en el fondo de sus obras. Es decir, aquí les invita, les insiste y les dice, ¿verdad?, miren las obras, miren qué es lo que está sucediendo. Entonces, él también después va a hablar de Juan el Bautista. Miren en el capítulo 7, versículo 28. Y ponácola ya mandu ayer, porque ante esta pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? Esta tiene que ser nuestra pregunta crucial, elemental. Porque ñande indica tú y la ña cambia, diga tú y la ya pemba evaíno, da ya yujuino algo que es mucho más positivo de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Entienden? Entonces, en el fondo, si nosotros no dejamos nuestras costumbres negativas, si nosotros no dejamos nuestros vicios, nosotros estamos considerando, apego a la idolatría, estamos considerando esos vicios, esos pecados mucho más importantes que la misma vida de Dios en nuestra vida. Pero en Duma, haya repetir porque es importante la ley a mí, haya esa pa, haya ni entender la oye añade. Si nosotros seguimos en los vicios, si nosotros seguimos robando, si nosotros seguimos caurapó, si nosotros erea, cada uno y como voy yo pues yo le zapato, si nosotros seguimos en las infidelidades, en nuestras familias, en argelerías, en todo lo que puede ser entonces un alejamiento de Dios. Entonces, quiere decir que nosotros consideramos esos vicios o esos elementos verdaderamente, entre comillas, como nuestros dioses. Apea la idolatría, ¿entendemos? Pea y se idolatría, es decir, andar detrás de cosas que para vos son más importantes. Pea importante vende en maná, entonces de en bo que veñan de ya, andere y cuase shimbae porque apea da y de provecho inde. A que vea, upea inconscientemente ñande ya ina, pea se en maná da y de provecho. Y ustedes saben, queridos hermanos, que alguna vez se han dormido, a pesar de hoy puro y mi internet, no, va bien, da y de provecho, imagínense. Eso es un desafío total, ¿verdad? Contra Dios. Es un desafío a Dios. Eso es lo de Génesis capítulo 3, versículo 5. Ustedes serán como dioses. Entonces, pean de provecho, porque yo soy el Dios. Yo soy el Dios. Yo soy el rey. Yo soy el que mando. A pesar de que acá de carretillas. Harembo, ¿qué haré? Ya venían de ya. Entonces, cuando Jesús, después de que le ha preguntado, porque viene, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan el Bautista está preguntando y está diciendo, ¿verdad?, ¿quién es ese? Así preguntaba, ¿verdad?, el Bautista. Y Jesús respondía, el reino de Dios está aquí, pero mostrando qué cosa, mostrando
el fondo de sus obras, es decir, las acciones. Y justamente les dice, en esa ocasión, después de esa pregunta, viénelo directamente. Esta es una glosa muy importante para que nosotros podamos entender. Capítulo 7, ya esa imagina. Tal vez llegué a los otros cursos anteriores, 5, 6, 7 cursos anteriores sobre San Lucas. Y mira lo que dice, Jesús en esa ocasión curó a mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Bueno, entonces aquí, queridos hermanos, nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender. ¿Qué es lo que tenemos que mirar y tenemos que entender? Que lo que el Señor nos está presentando es algo muy importante y nos está diciendo, ¿saben qué? Aquí estamos dando algo lindo, aquí nosotros estamos regalando algo maravilloso, pero no se olviden que tiene que haber un verdadero cambio en tu vida. Entonces, todo lo que es pecaminoso, todo lo que es vicio, todo lo que es falta de seguimiento de Jesús, no hay coina. Y por eso, si vos me preguntás, ¿quién soy yo? ¿Eres tú el que ha de venir? Entonces Jesús te dice, ven, aquí están mis obras. Entonces eso te pone todo lo contrario de lo que nosotros entendemos y nosotros solemos ver, que son para nosotros pecados, ¿verdad? O sea, son los vicios. Jesús curó en esa ocasión a mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias, de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Y después recién vendrá la respuesta de Jesús. Primero, entonces, las obras. Por eso yo algunas veces me suelo reír, ¿verdad? O sea, en el sentido de que nosotros, por influencias protestantes, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Cuando se hablan de las obras y de la fe, normalmente, ¿verdad? Una partecita que Pablo, que es parenético, Pablo dice que verdaderamente la fe es lo que hace, ¿verdad?, que uno se salve. Así nomás dice. Él no completa, o sea, en su discurso en ese momento no necesitaba meter la cuestión de las obras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo es parenético, es decir, todo lo que nosotros mostramos desde la fe, sin falta te lleva a las obras. Eso quiere decir parenético en griego. Y entonces no hace falta que te esté diciendo. Si uno tiene fe, dice, evidentemente que se salvará. ¿Pero por qué? Y porque si vos tenés fe, eres yapota verdaderamente lo que el Señor te está pidiendo. Entonces, las obras en ese sentido son las que demuestran. El árbol se conoce por el fruto. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. A pocos días de la Navidad, miles de peregrinos llenaron la plaza de San Pedro para el Ángelus del Papa. Francisco rezó por los cientos de fallecidos tras el paso de un potente tifón por Filipinas. Según las primeras cifras, dejó al menos 200 víctimas y enormes daños materiales. Que il Santo Niño porti consolazione e speranza alle famiglie più in difficoltà e a tutti noi ispiri aiuti concreti. Primo aiuto concreto è la preghiera y altri aiuti. El Papa también saludó a los muchos peruanos reunidos en la plaza de San Pedro. Particolare saluto alla comunità peruviana di Roma e il suo gruppo folcloristico, qui convenuti in occasione della celebrazione in onore del Niño Jesús Andino de Chuequea, luogo di provenienza del presepe allestito in questa piazza. Grazie. El Ángelus llegó solo 2 días después del cumpleaños del Papa, por eso una banda le tocó Cumpleaños Feliz. Buon pranzo, arrivederci e adesso la banda che suoni una cosa bella. Este año el nacimiento navideño del Vaticano procede del Perú. Sus colores vivos y la ternura de sus personajes han conquistado Roma. Pero no es el único nacimiento de la Plaza de San Pedro. Bajo la famosa colonnata de Bernini hay una exposición que recoge más de 100 pesebres.
La organiza el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. La exposición reúne piezas únicas de 15 países. Proceden de países lejanos como Indonesia, Kazajstán o Venezuela. Cada uno expresa la Navidad con lo mejor de sus culturas y de sus pueblos. Estos 15 países han querido mostrar cómo representan la Natividad siguiendo su propia tradición. Son nacimientos de naturaleza diversa, realizados con materiales muy diferentes, muy particulares. Son preciosos. Aquí hay pesebres para todos los gustos. Este ocupa la parte delantera de un autobús y este cabe dentro de una cafetera. Los bomberos del Vaticano presentaron un nacimiento dentro de un extintor, mientras que este es completamente de chocolate negro. Además, hay una sección especial dedicada a nacimientos realizados por niños. Cuando preguntan quién los ha hecho y decimos que no todos son de profesionales o artistas, la gente se queda sorprendida, asombrada por la belleza y por el mensaje que consiguen transmitir. Más de 45.000 personas ya han visitado esta exposición que quiere ser también una fuente de esperanza en esta Navidad de nuevo marcada por la pandemia. Queremos que sea un pequeño gesto para ayudar, sostener, acompañar y quizá también reavivar la fe de muchos hermanos y hermanas que ante las dificultades que estamos viviendo ven que vacila su fe. Cada nacimiento tiene su propia historia, pero todos reflejan el mismo espíritu de estas fiestas. Pero además de todo, esta exposición añade más de 100 razones que demuestran que en el Vaticano se celebra la Navidad como en ningún otro lugar del mundo. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
¿Sabías qué es la Navidad? La Navidad se celebra el 25 de diciembre. Navidad no es el 24 de diciembre, es todo el 25 de diciembre. Esto sí, Navidad no es una celebración tampoco de una fecha, sino de un hecho, el nacimiento del Salvador, es decir, de Jesús, el evento absolutamente decisivo en la historia de nuestra salvación. Es entonces una conmemoración del significado de este hecho. Se recuerda el nacimiento de nuestro Salvador, del niño Jesús. Nosotros leemos en las profecías en el Antiguo Testamento, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman también su nombre: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. De pronto una multitud de seres celestiales aparecen junto al ángel y alaban a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de la gracia. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Y nosotros, los que somos beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos, sino una verdadera obligación de celebrarlo. Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que debemos ser conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas, las cuales deben estar siempre listas para fructificar bajo esta luz. Yo soy la luz del mundo, no nos olvidemos que nos dice eso Jesús. San Juan, sobre todo, nos habla de la luz, capítulo 8. De aquí que la temporada de Adviento sea una temporada de penitencia, de reflexión, de preparación. Este es el sentido también que nosotros tenemos y le damos al color morado en la vestimenta de los sacerdotes durante las celebraciones. Es el mismo color de la Cuaresma, preparación. Ahora, como dijo también el Santo Padre Juan Pablo II, el santo, ¿verdad?, ya dentro de nuestra iglesia, él decía: Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz, nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento también de esperanza. Entonces, cuidado con la Navidad cristiana y la Navidad consumista, porque muchas veces hacia ahí caminamos, queridos amigos. Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo del consumismo en estos últimos tiempos. Por ejemplo, Santa Claus, el jo, 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 ha tomado el lugar del niño Jesús. Y el mall, por ejemplo, en el centro comercial ha tomado el lugar de los templos. Qué triste que es el domingo antes de la Navidad los estacionamientos, por ejemplo, de las iglesias estén vacías. Y sin embargo los centros comerciales parece que tienen como una hazaña al encontrar un lugarcito donde estacionar su vehículo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso lo decía ya San Mateo. ¿Dónde está entonces hoy tu corazón, querido amigo? ¿En un centro comercial? Ahora, cuando llegue la tribulación de tu vida, ¿a dónde vas a ir a buscar el consuelo y la paz? ¿A ese centro comercial? ¿O irás al templo donde encontrarás a ese niño que nos trae la paz y que ha nacido y se ha encarnado? Navidad, queridos amigos, es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos, ¿verdad?, a todos, menos al niño que se festeja. Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado, donde hoy tristemente se trata de que no se mencione el nombre del niño que nació. Su nombre es Jesús, Salvador, Yeshua. Ahora, la liturgia de la palabra, queridos amigos, nos invita a reflexionar la encarnación del Hijo de Dios, desde su nacimiento hasta su manifestación en todas partes del mundo. Este tiempo litúrgico nos presentan desafíos tanto en nuestra sociedad como en nuestra familia. Hagamos entonces que esta Navidad
verdaderamente nazca el niño Jesús en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestra sociedad. Yo les invito a cada uno de ustedes, queridos amigos, que en la víspera de Navidad esperemos con alegría la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Vamos a rezar en familia y vamos a darle el lugar correspondiente a Dios que entra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, y no al centro comercial. Que Dios les bendiga a todos. Preparémonos para la Navidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el libro, desde la teología de San Lucas. Y nosotros ahora nos encontramos con este pasaje tan interesante, tan lindo, de esta mujer, ¿verdad?, que es curada, y también de la hija de Jairo, que es resucitada. Vamos un poco a entrar en más detalles de lo que nos dice la palabra del Señor. A su regreso, Jesús fue recibido por la multitud porque todos lo estaban esperando. Qué lindo entonces la introducción que está haciendo Lucas. Es un Jesús esperado. Es un Jesús que ya su fama comienza a extenderse. Estamos aquí en el capítulo 8, o para que estemos en el capítulo 8. Un Jesús que es reconocido, un Jesús que es seguido, un Jesús que presenta con su personalidad, con su misma presencia, claves. Está dando motivos a la gente para que lo puedan seguir, ¿verdad? O sea, le está demostrando que la fuerza y la gracia de Dios está en medio de ellos y que ellos tienen que seguir. Entonces es recibido por una gran multitud. Hoy en otros pasajes nosotros utilizamos, ¿verdad?, y decimos que la fama de Jesús crecía. Es decir, cuando hay fama, cuando te conocen, cuando es un Jesús que se dona, cuando es un Jesús que se entrega, ciertamente que hay mucha fuerza, la fuerza del cambio, la fuerza que nos trae Dios a través de Jesús. Por eso es recibido por la multitud, porque todos lo estaban esperando, todos. Entonces es una hipérbole, ¿verdad? O sea, una exageración. Aquí se está diciendo que todo el mundo te quiere, Romerito, ya, todo el mundo te quiere. Es una forma de decir, son expresiones, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender que la fama de Jesús aquí era esa fama de que todo el mundo te está esperando, todo el mundo te quiere, todo el mundo te necesita, todo el mundo te está mirando. De pronto se presentó un hombre llamado Jairo. Aquí se presenta entonces un hombre que se llama Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplicó que fuera a su casa. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicó que fuera a su casa. Bueno, qué interesante, qué lindo entonces esto que se nos presenta aquí, ¿verdad? Porque él es un jefe de una sinagoga. Está bien, Jesús ciertamente era judío, Jesús también iba a la sinagoga, Jesús también se encuentra con la gente, viene este jefe de sinagoga, pero recordemos que estamos en el año 80-85, decíamos, cuando se está escribiendo esto, 80-85. Entonces están poniendo aquí que un jefe de sinagoga es el que se acerca, pero ¿se acerca a quién? A Jesús, y en realidad se acerca al cristianismo, se está acercando al cristianismo, es decir, está viendo en la fuerza del cristianismo la verdad para un seguimiento. Esta es una, entre comillas, disculpen que utilicemos la expresión, pero esta es una publicidad. Esta es una publicidad para el cristianismo, porque lo que ellos están escribiendo en ese momento es la realidad de la vida cristiana como propuesta para los demás. Entonces el cristianismo que se está abriendo y le está diciendo, bueno, aquí está el camino. Y entonces que es del otro bando, digamos, que está ahí con los judíos, con la comunidad ad extra, sin embargo, Jairo viene y se postra, es decir, viene y se encuentra con Jesús.
se presentó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús. Un jefe de la sinagoga que viene y se cae a los pies de Jesús, es decir, se arrodilla. Oñesu venían de ya en Ondepe, pero fíjense que estamos hablando de un jefe de una sinagoga. Cuando se está escribiendo, habían situaciones muy complicadas, muy difíciles. Había mucha tensión entre el cristianismo y el judaísmo en estos años. Por eso es que después también se escriben estos evangelios y lo que nosotros vivimos en ese contexto histórico reflejan mucho en los escritos del evangelio. Entonces, por eso cuando le dice, aquí aparece Jairo, viene este jefe de una sinagoga y se echa a los pies de Jesús. Nos está invitando a entender, a comprender entonces que la propuesta de Jesús es aquella propuesta verdadera, aquella propuesta que nos puede salvar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor,
renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que él te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó Y él me amó. Y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y y te te ama. habla de Dios, canto su amor, testigo soy, de que él te llama y te ama. No, no, Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con este pasaje hermoso, ¿verdad? Este pasaje maravilloso que nos presenta el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 8 del 40 en adelante y estamos hablando de Jairo. Jairo es el que se presenta, Jairo es el que viene, se arrodilla, Jairo es el que se encuentra, ¿verdad? Y se postra ante el Señor. Y por eso le dice aquí justamente, cayendo a los pies de Jesús, cayendo a los pies de Jesús, le suplicó que fuera a su casa. Le suplicó, suplicar. Nosotros tenemos expresiones aún mucho más fuertes y mucho más bonitas, ¿verdad? Mucho más hermosas, ¿verdad? Porque el suplicar, justamente, upea con la ñandella es ayena, oñe pomoía lleva peñan de yarare no debe, o yerure peñan de yarare, ponerse, ¿verdad? De rodillas y suplicar. Son expresiones y son gestos. Estos son lo que nosotros llamamos los sacramentum. Sacramentum significa sacramento, es decir, una acción visible, aquello que nosotros vemos, aquello que nosotros entendemos como esa fuerza sanadora de Dios, sacramento. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que procurar entender, nosotros tenemos que procurar ir viendo cómo iremos haciendo también en este caminar, ¿verdad? De la vida cristiana. Ñañe pomoí hanguaisha peñan de yarabe, donde va a llevar ya yerure hanguaisha peñan de yarabe, esa gracia que necesitamos para nuestra propia vida. Y aquí entonces él se arrodilla, cayendo a los pies de Jesús, le suplicó. Suplicar, insistir, reconocer. Imagínense, ya dijimos varias veces en los bloques anteriores que este es un jefe de sinagoga. Este es un jefe y en ese momento, históricamente, contexto histórico, había mucha tensión entre el judaísmo y entre el cristianismo. Por lo tanto, aquí, si él viene y se pone, ¿verdad?, ante Jesús, quiere decir que aquí hay una situación bastante, entonces, de prioridad. Y no solamente de una prioridad en el sentido de búsqueda, sino que sobre todo también de superioridad, que es mucho más todavía. La superioridad en el sentido de que se está presentando al cristianismo como la oferta y como la respuesta. Porque Jairo, siendo jefe de una sinagoga, es el que viene, él mismo viene y se pone, oye, sube ya no debe. Oye, sube Jesús no debe. Oye, como ibe Jesús no debe. Entonces, quiere decir que su prioridad es la sanación de su hija, ciertamente. Pero además de esa prioridad hay una superioridad, porque entonces es el Jesús el que puede sanar. Y entonces le suplicó ahora que fuera a su casa, le pide.
le suplicó que fuera a su casa. Recordemos que en el año 90 los cristianos justamente después serán expulsados. Esto todavía estamos un poquitito antes del año 90. Estamos entre el 80 y 85, decíamos cuando se escribe San Lucas. Es el último evangelista de los sinópticos, después vendrá ya San Juan. San Juan sí que va a ser más duro todavía porque ya hay una pelea muy fuerte, ¿verdad?, entre el judaísmo y el cristianismo. Aquí está un poco solapado todavía, pero ya se está sintiendo mucha tensión. ¿Por qué esa tensión? Y porque el cristianismo va creciendo. Es una propuesta, ¿verdad? Y muchos van entendiendo y van diciendo, sí, realmente en la persona de Jesús se ha cumplido lo que Dios estuvo prometiendo. Y ellos comienzan a entender que aquí no es una cuestión literal de tomar el Antiguo Testamento así a rajatabla, ¿verdad? Por eso que también en el Nuevo Testamento tenemos que estar muy atentos. Ni tuña de la yeyarra a rajatabla, como hacen los protestantes. O sea, así tal cual tú, porque dice, porque tal palabrita, porque tal pecha. Entonces, hasta incluso algunos en la traducción tenemos que estar muy atentos, ¿verdad?, cómo se traduce. Porque yo la lea la hebreo, yo la lea la griego, yo la la arameo. ¿Entendés? La leende. Entonces, para entender dentro de una cultura, dentro de una expresión, porque esas son cosas muy, muy delicadas, ¿verdad? Y esas son las ciencias auxiliares, ¿verdad? O sea, la Biblia no se estudia desde la Biblia nomás. Antes de estudiar la Biblia y de abrir esto, ¿sabe qué? Tenés que estudiar, pero las ciencias auxiliares, es decir, muchas otras ciencias, muchas ciencias. La lingüística, la semiótica, la arqueología, la historia, los géneros, en fin, muchas cosas que uno tiene que entrar, la sociología, la cultura, la antropología, ciencias que tenés que entrar. Después la lingüística, los idiomas, las lenguas, las interpretaciones, la hermenéutica, todo eso que estoy nombrando, anda de página, son ciencias que sí o sí tenés que estudiar, tenés que conocer para después poder interpretar la Biblia. Entonces, ya tenemos que dejar ya de macanear, ¿verdad?, y de decir cualquier cosa, porque por todas partes pululan secta y cuera, que protestante, que pea, que amoja, lo único que hacen es confundir cada vez más, porque dicen cualquier cosa. Y nosotros también tenemos que ser un poquitito más estudiosos, tenemos que meternos, pero no es simplemente un leer la Biblia por leer, sino que tenemos que estudiar. Estudiar es diferente de leer nomás. Pero yo puedo leer cualquier cosa, pero la no entender, ¿no? Es como decía, agarro un libro de inglés, a leer el inglés, más o menos entender las IAPP, pero en el fondo no llego a captar, ¿verdad?, qué es lo que te está diciendo una expresión y qué es lo que te está queriendo comunicar. Bueno, entonces aquí estamos ante una situación histórica, realmente un contexto histórico bastante complicado. Y fíjense, es un jefe de la sinagoga el que viene y se arrodilla ante Jesús. Es decir, se arrodilla ante la iglesia, se arrodilla ante el grupo cristiano que están haciendo. Es el único que le puede salvar. Y le invita y le dice, vente a mi casa, quiero que vengas entonces a mi casa, le está pidiendo Jairo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y en el tema ya estamos a las vísperas prácticamente de nuestra gran celebración de la Navidad, el Señor que viene en medio de nosotros, el Señor que entra en nuestra historia. Escuchamos del primer libro de Samuel, capítulo 1, del 24 al 28, nos dice: el Señor me ha concedido un hijo, de Yara, allá esa misma Epa, de Ana. Ana en realidad que significa pobreza, esta mujer que llora, que suplica al Señor y por eso el Señor le concede un hijo. Y este es el famoso Shamuel, Shamael, Dios que escucha nuestra queja, nuestra súplica, nuestro llanto y sobre todo lo más importante, que el Señor nos concede esa gracia. Y todo el tiempo de Adviento fue una petición, fue un pedido a Dios. Yara Eyumina Eyumina y Gatuhanwaisha debe pemba orero y conteme vagina peorere coebe peorero gapupe alleva peorenetame. Nos dice la palabra del Señor que en aquellos días llevó Ana a Samuel al templo del Señor de Silo, llevando un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Cuando mataron el novillo, Ana presentó al niño a Elí diciendo: Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía. El Señor me ha concedido mi petición. Y por ahí tengo, todo el tiempo de Adviento fue un tiempo de petición. Y ahora, queridos hermanos, es la gracia del Señor que viene a nosotros. Esa petición que le habíamos hecho a Dios se hace realidad, se hace una cosa bien concreta con la encarnación. Pedimos que esa gracia también suceda hoy en medio de nosotros. Yayerureña ñepomoí peñan de yara renondepe ayepas allá esu peñan de yara eyumina oreputumina ñan de yara. Y entonces Dios, que escucha nuestras súplicas, se hace presente con su nacimiento. Y esto es lo que nos preparamos a celebrar en esta Navidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. See
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos dando pasos muy importantes, ¿verdad?, de nuestro camino para comprender, para entender, para dar caminos también en todo lo que significa la interpretación de nuestra teología, en este caso del libro de la teología de San Lucas. Vamos a seguir un poco más. Aquí decíamos que viene y le suplica a Jesús que fuera a su casa. Eyu Sherogabe. Ese Eyu la Sherogabe. No le está diciendo simplemente venir a mi casa, ¿verdad? Aquí mis paredes, aquí está mi sala, yo voy a poner el sofá, yo voy a poner cafecito, lo que sea. No quiere decir simplemente eso, invitarle a su casa. Siempre la teología que hay por detrás de cada expresión bíblica, y esto miren que son expresiones muy estudiadas, expresiones que tienen un significado muy profundo. Si Jairo es jefe de una sinagoga, viene y se arrodilla y le pide y le suplica a Jesús, que es la vida cristiana, entonces es la iglesia cristiana, es la comunidad cristiana. Entonces es el judaísmo que le está pidiendo que venga a su casa, que venga a su casa. Y justamente el problema que después, sin embargo, vamos a tener, según el contexto histórico, va a ser que al revés, los cristianos después oñemos sentas y ahí la joda, que es al revés. Jairo le está invitando que venga a su casa, es decir, que venga a la sinagoga, que venga a un encuentro y a un diálogo. Sin embargo, nosotros sabemos que en el año 90 los cristianos son expulsados de la sinagoga, es decir, al revés de lo que nosotros estamos leyendo aquí. Entonces se dan cuenta que hay un contexto histórico muy importante por debajo. Por eso que tenemos que conocer estas cosas. Por eso es que nosotros tenemos que mirar, porque solapadamente se está transmitiendo elementos preocupantes y de vida que ya se estaban comenzando a gestar. El cristianismo entonces, entre comillas, en son de paz, el cristianismo que entiende que la propuesta del Evangelio es tan tajante, tan dura, tan exigente y de cierta manera que va también creando roncha, lleva rechazo en muchas personas del judaísmo, ciertamente. Entonces, ante esa situación es como sacar el paraguas y está diciendo aquí directamente, bueno, yo, Jairo, te invito a que vengas a mi casa. Te invito a que vengas a mi casa. Cristianismo. Entonces es una forma también de meter, ir concienciando, ir metiendo en las personas y decir, bueno, nosotros recibimos esta invitación, nosotros tenemos que vivir en armonía, nosotros tenemos que ser capaces de reconocer en la persona de Jesús ya el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Es una invitación entonces al judaísmo para recibir al cristianismo. Y recibir al cristianismo quiere decir recibir a Jesús. Y recibir a Jesús quiere decir no solo recibirlo porque Jesús viene a Ambaretebe y que no, sino que hay luego una apertura y hay una súplica, incluso una súplica. Se arrodilla, oye, pomoya y veñan de Yarabe, te invito a que vengas a mi casa, por favor, le está pidiendo. Qué lindo que es. Miren lo que está entonces Piña en su bella dentro de un contexto histórico. Porque su única hija, dice, que tenía unos 12 años, se estaba muriendo. Su única hija que tenía 12 años estaba muriendo. ¿Qué significa esto? Que una hija de 12 años está muriendo. Recordemos, primero, los 12 años para el Antiguo Testamento, para el judaísmo, significaba entonces comenzar ya con ¿qué cosa? Comenzar con la Torá, con el asumir. Es como nosotros, es decir, no solamente hacer la primera comunión, sino que es asumir una responsabilidad, es como decir para nosotros hoy hacer la confirmación, ¿verdad? Nosotros hablamos de esto, es decir, un asumir. 12 años, de la niñez a la adolescencia, donde se tiene que asumir una responsabilidad. Pero esta niña que está en el judaísmo, esta niña que está entonces en el camino de la Torá, sin embargo, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué le pasa?
volvieron a recordar y a pensar, ¿qué le pasa a esta niña que tiene 12 años y que ahora tiene que pasar verdaderamente a una madurez dentro del conocimiento de la ley y de la Torá? Porque a los 12 años, ¿verdad? Jesús, ¿se acuerdan? Presentado en el templo a los 12 años, que va al templo a los 12 años, era la edad en que tenían que presentarse, ¿verdad? Al templo, y comienza ahí el Mishvah. Entonces se acerca, ¿y qué es lo que va a suceder? Esta niña se está muriendo. Es decir, todo lo que está recibiendo del Antiguo Testamento, esta cosa es una crítica demasiado dura que se está haciendo dentro del Evangelio. El Evangelio de una forma muy punzante, el Evangelio de una manera muy dura, le está cuestionando al judaísmo y le está diciendo, ¿saben qué? Esta niña se está muriendo. ¿Pero por qué se está muriendo esta niña? ¿Y por qué sigue en el judaísmo? Porque no ha aceptado a Jesús. Ahora quien está aceptando es Jairo, que es el jefe justamente de la sinagoga. El jefe de la sinagoga que viene y que le pide y le suplica a Jesús, oye, mi hija de 12 años, es decir, eso que yo mismo estoy predicando como judío, el judaísmo, no está llenando y mi hija se está muriendo. Mi hija se está muriendo. San Lucas. Es demasiado importante. Entonces vamos a seguir nosotros reflexionando en los cursos que vienen, ¿verdad? Por el día de hoy vamos concluyendo solamente con eso, porque se pone cayendo a los pies de Jesús. Hay una súplica. Es un entender que necesitamos verdaderamente, como judíos, dentro del judaísmo, comprender que en el cristianismo, en la persona de Jesús, se realiza lo que Dios había querido, lo que Dios había prometido, porque su hija única, que tenía unos 12 años, se estaba muriendo. Y volvemos la próxima, entonces, queridos amigos. Les dejo ahora la bendición del Señor y les invito a continuar esta escena maravillosa, porque después vendrá primero la mujer hemorroísa, le llamamos así también, según San Marcos, ¿verdad? Pero después va a volver a retomar cómo Jesús actúa con esta niña de 12 años. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.